So today we're going to finish chapter 1 Hoy vamos a terminar el capítulo 1 in our exposition En nuestra of Ephesians. exposición del libro de Efesios. So if you have your Bibles, Entonces, si tienen sus Biblias, would you turn with me to Ephesians chapter 1, verses 15 through 23. vayamos a Efesios 1, 15 a 23. All right. It says, "For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation and knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all." Ok, capítulo 1, 15 a 23. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. All right, let's pray over the preaching and teaching of God's word. Oremos por la predicación, la enseñanza de la palabra. God, you are great. Dios, tú eres grande. Thank you for who you are. Gracias por lo que eres. And thank you for all you've done. Gracias por lo que has hecho. Thank you for Ephesians chapter 1, verses 15 through 23. Gracias por Efesios 1, 15 a 23. Give us wisdom as we look at the text together. Darnos sabiduría mientras miramos juntos el texto. Give us the knowledge of you. Darnos un conocimiento de ti. Please remove any distraction that might hinder my teaching. Por favor, quite cualquier distracción que puede dañar mi enseñanza And any distraction that might hinder our hearing. y cualquier distracción que puede dañar nuestro poder de escuchar. Thank you, Lord, for this time. Gracias, Señor, por este tiempo. We pray all of this in the name of Jesus. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So verse 15 of our text starts off with, El versículo 15 de nuestro texto empieza con "For this reason." por esta razón. This little phrase Esta pequeña frase is connecting us back to what was just said. nos está conectando con lo que se acaba de decir antes. So we need to do a brief recap. Entonces tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada. Remember, Paul is the human author Recuerde, Pablo es un autor humano writing the inspired words of God escribiendo las palabras inspiradas por Dios in the form of a letter en forma de carta to the believers in Asia. a los creyentes de Asia. And he starts off with 12 verses
y empieza con 12 versos describing the blessing of salvation. describiendo la bendición de la salvación. How God the Father planned our salvation Como Dios el Padre planeó nuestra salvación from the foundation of the world desde la fundación del mundo by election. por elección. Election meaning that Elección significa He chose who would be saved que Dios escogió quién sería salvo before any consideration of faith. antes de cualquier consideración de nuestra parte, nuestra fe. Then Jesus, God the Son, Después Jesús, Dios el Hijo, then carried out this plan of salvation realizó este plan de salvación by redemption. por redención. Redemption meaning that Redención significa He paid the price of our slavery to sin and death. que Él pagó el precio de nuestra esclavitud al pecado y muerte. God the Holy Spirit Y Dios el Espíritu Santo then secures the salvation of the redeemed asegura la salvación de los redimidos until their inheritance is received in full. hasta que su herencia se recibe totalmente. Now, it's a very fast recap Esto fue un resumen muy rápido of what we've spent the last 3 weeks learning. de lo que hemos pasado las últimas 3 semanas aprendiendo. But for the purpose of today, Pero para el propósito de hoy, here's the main point. ese es el punto principal. Paul starts by generally thanking God Pablo comienza agradeciendo a Dios for the blessing of the gospel, por la bendición del Evangelio, the full, true gospel. el Evangelio completo y verdadero. And now in verse 15, Y ahora, en versículo 15, Paul moves from what is the blessing of the gospel Pablo pasa de cuál es la bendición del Evangelio to what is the proper response to the gospel. a cuál es la respuesta apropiada al Evangelio. He says, because I have heard of your faith Dice, habiendo oído de la fe in the Lord Jesus en el Señor Jesús, sorry, I got my stuff confused here. And your love toward all the saints. y de su amor por todos los santos. So a believer responds to this gospel in 2 ways. Entonces, un creyente responde al Evangelio en 2 maneras. By having faith in Jesus Por tener fe en Jesús and by loving all other believers. y amando a todos los demás creyentes. So first, by having faith in Jesus. Entonces, número 1, teniendo fe en Jesús. Even though God elected from the foundation of the world Aunque Dios eligió desde la fundación del mundo, who would be saved, ¿quién se salvaría? we still have a responsibility Todavía tenemos una responsabilidad to place our faith in Jesus. para poner nuestra fe en Jesús. This simply means believing in who Jesus is Simplemente significa creer en quién es Jesús and what Jesus y did. lo que Él hizo. Jesus is Savior. Jesús es Salvador. He saved us by redeeming us. Él nos salvó redimiéndonos. He died on a cross to pay for the punishment of our sin. Él murió en una cruz para pagar el castigo de nuestro pecado. Jesus is also Lord. Pero Jesús también es Señor. Lord is a word that signifies Señor es una palabra que significa having power and authority. tener poder y autoridad. And in reference to Jesus, En referencia a Jesús, it means that he has all the power significa que Él tiene todo el poder and all the authority. y toda la autoridad. He defeated death Él venció a la muerte by raising from the grave levantándose de la tumba 3 days after his crucifixion. 3 días después de su crucifixión. And so Jesus is Savior Entonces and Lord. Jesús es Salvador y Señor. These words are not just what he did, Esas palabras no son solo lo que Él hizo, but who he is. pero quién es Él. And to have faith in Jesus Y tener fe en Jesús means to have faith in both. significa tener fe en las 2 cosas. Many people express faith in Jesus as Savior. Muchas personas expresan fe en Jesús como Salvador. That's the easy part. Esa es la parte fácil. It's just saying, Es solo decir, thank you for saving me. gracias por salvarme. And that's it. Y eso es todo.
To express faith in Jesus as Lord pero expresar fe en Jesús como Señor can be more difficult. puede ser mucho más difícil. It's not only saying, No se trata solo de decir thank you for saving me, gracias por salvarme, but also, pero también you are Lord. tú eres mi Señor, You are the ultimate authority. la máxima autoridad. I will give you my life Te doy mi vida and do whatever you say, y hago lo que digas, no matter the sin cost. importar el costo. Having this kind of faith in Jesus Y tener este tipo de fe en Jesús as Lord and Savior como Señor y Salvador is the first response of believers. es la primera respuesta de los creyentes. The second La segunda is by loving all other believers. es amando a todos los demás creyentes. This one's a lot simpler. Esto es mucho más simple. Believers love believers. Los creyentes aman a los creyentes They love believers because they belong to God. y aman a los creyentes porque pertenecen a Dios. The Bible at times refers to the church La Biblia a veces se refiere a la iglesia as the bride of Christ. como la novia o la esposa de Cristo. And I've heard people say things in the past like, Yo he escuchado a personas decir cosas como, I love God, amo a Dios, but I can't stand the church. pero no me gusta la iglesia. Or I love God, O amo a Dios, I don't need the church. pero no necesito a la iglesia. And there's a lot wrong with that kind of thinking. Y hay muchas cosas malas, incorrectas en ese tipo de pensamiento. Because remember, the church is the bride of Christ. Porque recuerden, la iglesia es la novia o la esposa de Cristo. Could you imagine if someone said that to us? ¿Puedes imaginar si alguien nos dijera eso? If I told Nicho, for example, Si yo digo a Nicho, por ejemplo, man, I love you, amigo, te amo hermano, but I can't stand Chuck. pero no me gusta Chele. Or I love you, O te amo amigo, but I'd really only like to hang out if Chelly's not there. pero cuando pasamos tiempo juntos, prefiero que Chele no esté con nosotros. Do you think Nicho would actually think that I love him? ¿Crees que Nicho realmente pensaría que lo amo? Of course not. Claro que no. That's what it means to love other believers. Y eso es lo que significa amar a los creyentes. It's a natural expression of our love for God. Es una expresión natural de nuestro amor por Dios. So Paul points out these marks of a true believer. Entonces Pablo nos señala dos marcas de un verdadero creyente: Faith in Jesus fe en Jesús and love toward other believers. y el amor hacia otros creyentes. And the reason they are marks of a true believer La razón por la que estas son marcas de un verdadero creyente is because they're only possible by the power of the Holy es Spirit, porque solo son posibles por el poder del Espíritu Santo, which only lives within those whom God has elected. que solo vive dentro de aquellos que a quienes Dios ha elegido. And Paul is expressing his thankfulness towards these believers. Y aquí Pablo está expresando su gratitud hacia estos creyentes. A thankfulness that isn't just expressed with words, but with action as well. Agradecimiento que no es solo con palabras, sino también con acciones. Verses 16 through 17 say, Los versículos 16 a 17 dicen, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. So Paul is praying for these believers in Asia. Pablo está orando por los creyentes en Asia. And remember, this letter was written by Paul, Y recuerden, esta carta fue escrita por Pablo, but it's inspired by God. pero inspirada por Dios. And so this isn't just a letter written by Paul to the believers in Asia, Entonces, no solo es una carta escrita por Pablo a los creyentes en Asia, but a letter written by God to us. pero una carta escrita por Dios para nosotros. Which means that this prayer Entonces, esta oración is a prayer for us as well. es una oración para nosotros So también. let's look at what the prayer is for. Entonces, veamos para qué es esa oración.
Broadly, it's generalmente a prayer that we would receive es una oración que the recibimos spirit of wisdom and of revelation and the knowledge of Him. el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. What does that mean ¿Qué exactly? significa eso exactamente? Didn't we just talk last week about how we receive the Holy Spirit upon redemption? No hablamos la semana pasada de cómo recibimos el Espíritu Santo cuando Dios nos redime. So are we praying for more of the Holy Spirit? Entonces, ¿estamos orando por más del Espíritu And Santo? if so, how does that work? Y si es así, ¿cómo funciona eso? Well, that's not what it means, Bueno, eso no es lo que significa and it wouldn't work. y nunca funcionaría. When Jesus gave Himself for us, Porque cuando Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, He didn't just give part of Himself. Él no solo dio parte de sí mismo, He gave all of Himself. Él dio todo de sí mismo. We can't have any more Jesus than we have right No now. podemos tener más Jesús de lo que tenemos ahora. And when the Holy Spirit came to live within us, Y cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros, we don't just get part of the Holy Spirit. no solo recibimos parte del Espíritu Santo, We get all of the Holy Spirit. recibimos todo del Espíritu Santo. We can't get any more of the Holy Spirit than we have right No now. podemos tener más Espíritu Santo de lo que tenemos ya en este momento. And this is also true of the fruits of the Holy Spirit. Eso es lo mismo para los frutos del Espíritu Santo. Notice Paul's prayer wasn't to receive more power, Puedes ver que la oración de Pablo no era para recibir más poder or more boldness, o más valentía or more o strength, más fuerza or more o patience, más or paciencia more of anything else. o más de cualquier otra cosa, Because we already have those things in Christ. porque ya tenemos esas cosas en Cristo Through the Holy Spirit living within a us. través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. But this is a common abuse with many prosperity churches today. Pero este es un abuso común entre las iglesias de la prosperidad hoy en día. They say things like, Dicen cosas como, if you want more power si quieres más poder or o boldness más or valentía o strength, más you fuerza, can get more of them in Jesus. puedes obtener más de ellos en Jesús. It's an emotional ploy at worst, En el peor de los casos es una táctica emocional, or a really bad misunderstanding of the gospel at best. o en el mejor de los casos es un malentendido muy malo del Evangelio. That's why for Paul, Y por eso Pablo, he instead prays for wisdom and en revelation cambio, ora por sabiduría y revelación in the knowledge of him. en el conocimiento de Jesús. So it's less Entonces es menos, God give them power, Dios dales poder, and more y más, God give them wisdom and knowledge Dios dales sabiduría y conocimiento of the power they already have. del poder que ya tienen. And this prayer is so important Y esta oración es muy importante because we are still sinners. porque seguimos siendo pecadores. And in our sin, Y en nuestro pecado we forget about the power we have in Christ. nos olvidamos del poder que tenemos en Cristo. Or we misuse the patience that we have in Him. O hacemos mal uso de la paciencia que tenemos Or en we Él. flat out refuse to love others with Oh. Christ's perfect love. O nos negamos completamente a amar a los demás con el amor perfecto de Cristo. Simply because we don't want to. Simplemente porque no queremos. And the prayer that Paul prays, Y la oración que Pablo hace, which remember is a prayer for us as well, que recuerden es una oración para nosotros también, is to receive wisdom and revelation es recibir sabiduría y revelación in the knowledge of Him who is in us. en el conocimiento de aquel que está en nosotros. He then goes on to describe three forms of this wisdom and knowledge. Él continúa a describir tres formas de esta sabiduría y conocimiento. One, the hope to which He has called us. Uno, la esperanza a la que Él nos ha llamado. Two, the riches of His glorious inheritance in the saints. Dos, las riquezas de su gloriosa herencia en los santos. And three, the immeasurable greatness of His power toward us who believe. Y tres, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
The first is to receive wisdom and revelation La primera es recibir sabiduría y revelación in the knowledge of hope en el conocimiento de la esperanza to which he has called you. a la que Él te ha llamado. Verse 18 says, El versículo 18 dice, that you may know what is the hope to which he has called you. para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. This is the goal of Paul's prayer. Este es el objetivo de la oración de Pablo. It's what he's praying for Es por lo que está orando them. para ellos. Believers should have their eyes fixed Los creyentes deben tener sus ojos fijos on the hope that lies before them. en la esperanza que se tenemos ante ellos. Remember, this was our topic from last week. Recuerden, esto fue nuestro tema de la semana pasada. The hope that lies before us La esperanza que tenemos ante is nosotros perfect communion with God Es in heaven la- forever. comunión perfecta con Dios en el cielo para siempre. Let me give a quick refresher Permíteme hacer un repaso rápido, on how the Bible describes this hope. como la Biblia describe esta esperanza. We will dwell with Jesus in mansions, Viviremos con Jesús en mansiones, with pearl gates and streets of con gold, puertas de perlas y calles de oro, in a city perfectly designed for worship, en una ciudad perfectamente diseñada para la adoración, with people from all nations, con gente de todas las in naciones, perfect peace, en paz perfecta, joy, alegría and praise, y alabanza, together as one perfectly healed nation, juntos como una nación perfectamente sanada, face to face with Jesus, cara a cara con Jesús, living in his light forever. viviendo en su luz para And- siempre. And this hope is imperishable, Y esta esperanza es incorruptible, undefiled, puro and unfading, y sin mancha, kept in heaven for the redeemed. guardado en el cielo para los redimidos. This hope that, or this is the hope that we must keep our eyes on. Esta es la esperanza en la que debemos estar atentos. One, because sin is actively trying Uno, porque el pecado está intentando siempre to pull our eyes away from that future. a hope. quitar nuestra mirada de nuestra esperanza futura. This is the root of all sin. Esta es la raíz de todo pecado. We get distracted by things in this world, Nos distraemos con las cosas de este mundo and we put them above God. y los ponemos por encima de Dios. We find our hope in temporary things. Encontramos nuestra esperanza en cosas temporales When in Christ, cuando en Cristo we have been freely given eternal nos things. ha dado gratuitamente las cosas eternas. Some people think of Christianity Algunas personas piensan en el cristianismo as a religion that doesn't allow you to do or enjoy anything. como una religión que no te permite disfrutar de nada. Just a big list of things you're not allowed to Solo do. una gran lista de cosas que no puedes hacer. But really, Pero en realidad it's about receiving and se recognizing trata de recibir y reconocer what the greatest thing is. que es lo más grande. The problem with sinners El problema con los pecadores isn't that they're pursuing too much pleasure in the world. no es que están persiguiendo demasiado placer en el mundo, It's that they aren't pursuing enough pleasure in Jesus. es que no están buscando suficiente placer en Cristo. And so we must keep our eyes fixed on this hope. Entonces debemos mantener nuestros ojos fijos en esta esperanza, This pleasure, este placer, this joy esta alegría that lies ahead. que está por venir. And this isn't a non-practical prayer. Y esto no es una oración no práctica. This isn't a prayer that just encourages us to go sit in the corner No es una oración que nos anima a sentarnos en un rincón and just think about this hope that lies y ahead. solo pensar en esta esperanza que es algo muy lejos. It is very much active and practical. Es muy activo y práctico. It's the source of our action. Es la fuente de nuestra acción. Turn with me in your Bibles to Hebrews chapter 12, verses 1 through 2. Vayan conmigo a Hebreos 12, 1 a 2. Hebreos 12, 1 a 2. Yo creo que Nicho lo tiene por memoria. It says, "Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely,
And let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. And so, looking to this hope that's set before us, Entonces, mirando la esperanza puesta delante de nosotros, we desire to lay aside our sin, deseamos dejar a un lado el pecado. and we also desire to practically run Y también deseamos correr realmente with endurance con perseverancia the race that is this life. la carrera que es esta vida. And this is the example that Jesus sets as well. Y este es el ejemplo que Jesús nos da también. For the joy set before him, Por el gozo puesto delante de él, he endured the cross. soportó la cruz. So what Paul is praying is not passive. Entonces lo que Pablo está pidiendo no es pasivo, It is very much active. es muy activo. As we look ahead to the hope that awaits us, Al mirar hacia la esperanza que nos espera, we notice our sin and we flee from it. nos damos cuenta de nuestro pecado y huimos de él. And we actively live our new life for him. Y vivimos activamente nuestra vida, nuestra nueva vida para él. But we don't do this alone. Pero no lo hacemos juntos. The second thing Paul prays for Porque la segunda cosa por la que Pablo ora is to receive wisdom and revelation es recibir sabiduría y revelación in the knowledge of the riches of his glorious inheritance. en el conocimiento de las riquezas de su gloriosa herencia In the saints. en los santos. Verse 18 goes on to say, Y el versículo 18 continúa diciendo, what are the riches of his glorious inheritance in the saints? ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? The Bible refers to inheritance La Biblia se refiere a la herencia in two different ways. de dos maneras diferentes. The first is what we talked about last week, El primero es lo que hablamos la semana pasada, the inheritance that we receive in Christ. la herencia que nosotros recibimos en Cristo. The second is the inheritance that Christ receives in us. Pero la segunda es la herencia que Cristo recibe en nosotros. We weren't a worthy inheritance No éramos una herencia digna prior to being redeemed and made holy in antes de Christ. ser redimidos y santificados en Cristo. But now that we've been redeemed Pero ahora que hemos sido redimidos and been made holy in Christ, y han sido santificados en Cristo, he has taken us for himself as an inheritance. Él nos ha recibido para sí mismo como herencia. So when our text says, Entonces, cuando nuestro texto dice, what are the riches of his glorious inheritance in the saints? ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? It's referring to us, Se refiere a nosotros, Christ's inheritance. la herencia de Cristo. This is important. Y eso es importante. First, Paul prayed that we would have a wisdom and revelation of knowledge. Primero, Pablo oró para que tuviéramos una sabiduría y revelación del conocimiento In the hope that lies ahead, en la esperanza que tenemos ante nosotros so we can lay sin aside para que podamos dejar el pecado and live the life he's called us to live. a un lado y vivir la vida a la que Él nos ha llamado. And now he is praying Pero ahora Él está orando that we would receive wisdom and revelation of knowledge para que tuviéramos sabiduría y revelación del conocimiento in the glorious gift of the church, en el regalo glorioso de la iglesia, which of believers. de los creyentes. This order isn't an accident. Esta orden no es un accidente. Paul told us what he's praying for. Pablo nos dijo lo que está orando por nosotros. Now he's telling us Ahora nos está diciendo with whom we should be doing it. con quién deberíamos estar haciendo esto.
We can't do this alone. No podemos hacerlo solos. The church is a gift La iglesia es un regalo to help us keep our eyes on the hope that lies ahead. para ayudarnos a mantener nuestros ojos en la esperanza que tenemos por delante. A lot could be said on some of the different ways Mucho se podría decir sobre algunas de las formas that the church can and should do this. que la iglesia puede y debe hacer esto. But I want to just give a few Yo solo voy a dar algunos, based on things we've already talked about. basándonos en cosas que ya hemos hablado. One, the church must be willing to call out sin in others. Uno, muy importante esto. Uno, debemos estar dispuestos a llamar la atención sobre el pecado a los demás. This can make people uncomfortable, Pero esto puede hacer las personas que sienten muy incómodos, but it is necessary. pero es necesario. And it only works when our goals are the same, Y solo funciona cuando tenemos la misma meta. which is the pursuit of the hope that lies ahead. Y la meta de la esperanza que tenemos por delante. And when that's our goal, Cuando esa es nuestra meta, we collectively want to remove sin at all costs. queremos realmente eliminar el pecado más que nada. And instead of being offended Entonces, en vez de ofenderse, when someone points out our sin, cuando alguien llama la atención de nuestro pecado, we're actually thankful estamos agradecidos because they've helped us identify something porque nos han ayudado a identificar algo that is harmful to ourselves que es dañoso para nosotros mismos and to the kingdom. y al reino de Dios. Many people today think that love means Mucha gente hoy piensa que el amor significa just accepting people how they are. aceptar las personas como son. But true love is to point people to the truth. Pero el verdadero amor es guiar a las personas a la verdad, No matter the cost. sin importar el costo. The second responsibility of the church La segunda responsabilidad de la is iglesia to help in the pursuit of righteousness. es ayudar en seguir la justicia o seguir una vida recta. Because remember, we're not just trying to avoid sin, Porque no solo estamos tratando de evitar el pecado, but we're trying to become more and more like Jesus. estamos tratando de llegar a ser más y más como Jesús. And we need help doing Y this. necesitamos ayuda en eso. We need encouragement. Necesitamos ánimo, We need prayer. oración, We need scripture. las escrituras, And the church can help one another in y this. la gente de la iglesia puede ayudarse unos a otros en eso. Now, the third thing and the last thing I want to mention, El último que quiero mencionar it should be a given, debería ser obvio, but it isn't always. pero no siempre lo es. The only way we can call out sin La única manera en que podemos denunciar el pecado entre de nosotros and help in the pursuit of righteousness y ayudar uno al otro en seguir la justicia and to do them effectively y hacerlo bien is if we are close. es si somos unidos. We have to be close. Tenemos que ser unidos. We have to know what's going on in one another's lives. Tenemos que saber lo que está pasando en la vida a los demás. For example, to know what Bible plan someone's reading, Saber, por ejemplo, qué plan bíblico está leyendo esa persona. to know the challenges in their O life, conocer los desafíos o problemas de la vida de esta persona. to follow up with them regularly. Y preguntar regularmente, The church is a family. porque la iglesia es una familia. It is God's family. Es la familia de Dios. And families care enough to ask hard questions. Y las familias se preocupan lo suficiente como para hacer preguntas difíciles. They care enough to sacrifice for one another Sacrificarse los unos por los otros because they love one another. porque se aman. Which remember, Lo cual recuerda, Paul said is the mark of a true believer. Pablo dijo que esa es una evidencia de un verdadero creyente. So Paul prays that we know what to do, Entonces Pablo ora para que sepamos qué hacer, just keeping our eyes on the hope that lies ahead, mantener nuestros ojos en la esperanza que está por delante and that we know with whom to do it. y que sepamos con quién hacerlo. The church, La iglesia, Christ's glorious inheritance. la gloriosa herencia de Cristo. And then Y después
The third thing prayed for La tercera cosa por la que Pablo oró is to receive wisdom and revelation in the knowledge es recibir sabiduría y revelación en el conocimiento of the immeasurable greatness of his power toward us who believe. de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Verse 19 says, Versículo 19 dice, "And what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe?" ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? This is a prayer of how we are able Esta es una oración por cómo somos capaces to keep our eyes on the hope set before us. para mantener nuestros ojos en la esperanza puesta delante de nosotros In how we can hold one another accountable as a church family. y cómo podemos ser responsables unos de otros como familia de la iglesia, Because we definitely can't do it on our own power. porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. We do it by the immeasurable greatness Lo hacemos por la extraordinaria grandeza of his power de su poder toward us who believe, hacia nosotros los que creemos, or in us who believe. o en nosotros que creemos. And again, we talked about it last week. De nuevo hablamos de esto la semana pasada. We've been given the fullness of the Holy Se Spirit nos ha dado todo el Espíritu Santo as a down payment of the inheritance como anticipo de la herencia that we will one day receive in full. que algún día recibiremos totalmente. And this Holy Spirit gives us his power. Y este Espíritu Santo nos da su poder. Listen to how Paul describes this power in the Solo rest of his prayer. escucha como Pablo describe este poder en el resto de su oración. Verses 19 through 23 of our text. 19 a 23. The immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all things in all. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. What an incredible power that lives within us. Qué increíble es el poder que vive dentro de nosotros. This is the same power Es el mismo poder that rose Jesus from the grave. que resucitó a Jesús de la tumba. Church, there's one thing in this life Si hay una cosa en esta vida that no man can have power over. sobre la que ningún hombre puede tener poder, They can have power over people, puede tener poder sobre las personas, power of money, poder del dinero, power of all different types. poder de muchas formas, But no one has power over death pero nadie tiene poder sobre la muerte, except that which raised Jesus from the grave. excepto el que levantó a Jesús de la tumba. And we too have this power in Christ. Y nosotros también tenemos este poder en Cristo. To close, Para terminar, I just want to remind us solo quiero recordarnos that this prayer is God's prayer que esta oración es la oración de Dios to us and for us, para nosotros, that we would be given a wisdom que nos daría una sabiduría and knowledge y conocimiento to know the hope that we've been called to, para conocer la esperanza a la que hemos sido llamados, his glorious inheritance, su gloriosa herencia, that is the church, que es la iglesia, and the power of the Holy Spirit working within us. y el poder del Espíritu Santo obrando
dentro de nosotros. Let's pray. Oremos.